Dicen que Liberdade es un barrio japonés. Estamos buscando un sitio para comer, pero realmente no encontramos. Pero lo que encontramos fue otra cosa. Todo lleno, todo al límite. Ruidos, olores, colores que chocan en cada esquina. Un plato gigante frente a nosotros. Filas interminables para probar lo mismo. Y aún así, en medio del caos, algo se detiene. Una calma inesperada. Un parque en silencio. Un helado que no se derrite. Una mirada que se pierde. Liberdade no se explica, se respira. Esto que estamos transitando ahora es como una feria de comida. Hay bastante, como decir, toldos, kioscos que muchos tienen comida, tienen diferentes tipos de comida. Y ahora vamos a ir a meternos en las calles como tal de lo que es el barrio japonés, que es día sábado. Entonces siempre los sábados temprano hay mucha gente. Luego ya por la tarde baja un poco la marea, ¿verdad? La vez pasada que vinimos era como vinimos entre semana y ya vinimos en la tarde cuando estaban todos recorriendo. Claro, eran como las 5 o 6 de la tarde y ya ahí no había mucha gente. Hay poca gente el día de hoy. Normalmente está más lleno. Pensábamos encontrar calma, pero esto fue una locura. Gente por todos lados. Fila para entrar, fila para salir, fila para respirar. Es muy característico lo que son esas lámparas que están así. Esto es algo muy característico. De hecho, lo ven en esta calle, lo ven en aquella calle, y hay algunas decoraciones así, todas japonesas en algunos edificios. Por eso es que están esas lámparas así, porque es algo japonés. Igualmente de aquel lado, y es algo curioso, pero por ejemplo, encontramos que los semáforos tienen, no está funcionando correctamente, pero los semáforos tienen lo que es el icono de lo que es la puerta japonesa. Para mantener la frescura, ¿eh? Mira, Ay, ya se fue. es como que Es como un vapor de agua. Mira, ¿qué te parece? Aquí quedan un pollo. Mira los calamares en su tinta. Mira, rellenos de dulce de leche, Eso es mucho de dulce. coco. ¿Qué es esto? Vamos a traducir a ver qué dice el empaque. Ya va, güey. Condimento de pescado a la parrilla. ¿Qué tal? Es un condimento. Nos descubrieron. Gracias. Mira con un termo, vienen ya con un termo, lista. Excelente. Pero son bonitos. Oye, pero mira esto. Mira, señora, con su sorbete ya. Sí. Mira las latas de 500 mililitros, pero en latas de Fanta. Fanta ¿Ese sabor a uva. qué? Fanta Uva. uva, sí. Mira, parece esto un café, pero ¿qué será? Epa, mira, una lata de jugo de Si sabes en los comentarios, déjenos en el video. kiwi con fresa y trae 650 mililitros la lata, sí. ¿Qué tal? Y también miren estas laticas chiquititas, así de fresa de 238. ¿Jugo de fresa? Sí. ¿Ese es jugo de fresa? Mira, de uva, perdón. De uva. ¿Qué tal? ¿Y esto Mira qué sabrá? No sé, y este, mira, japonés Ramune. Mira las caraotas, qué loco. Big Black Bling. Mira estas cortezas. Están finas. ¿Cómo? Musgo seco, ¿qué es esto? El jardín oriental de Sao Paulo. Vamos a entrar. pues. Creo, me parece que es gratuito. Sí. Mira, ya están los peces.
Sin embargo, en el fondo del jardín lo que hay es para comer. Y bueno, por eso se llena mucho de gente, porque hay buena comida. Hay tortillas de camarón. Está bastante bueno para comer aquí, pero Buena opción, pero hoy realmente como está muy lleno. Claro, o sea, mira, no se puede ni caminar. La entrada, mira, es verde, así, mira, son de diferentes Claro, que sabores. descubre todo, vino. Sí, mira, son rarísimos. Qué bello, ¿no? Para estar Sí, las muy salchichas raras, particulares. mira. Qué bello. Bueno, igual estos son de exhibición, a lo mejor tienen ahí Sí, ¿no? mucho Claro, rato, te lo preparan en el momento. Claro, eso lo preparan en el momento, pero tiene manga con jengibre, cheesecake, pistacho, maracuyá, oreo, matcha, morango, melona. Pedimos de manga con jengibre y oreo. A ver qué tal. Entonces mira, ahí lo pesa porque tiene toda una medida. Aquí no solamente venden helados, estos son los sabores de los helados, es helado japonés, sino que también, mira, el lugar se llama así, Power Pop. Un poquito. Acá toca muy bien. Al revés. Ay, Dios mío, se ciega. Vamos a probarlo a ver qué tal. Aunque lo malo es que en el de Oreo no nos dio mucho galletita. Es un centro social japonés aquí en el barrio, ¿eh? Está increíble el edificio. Haka Plaza, Centro Social Haka do Brasil. Ahí está la asociación Haka Chunsan Cultural do Brasil, Mira qué Centro raro, Cultural mira, mira Escritorio allá, mira Económico arriba. Sí, sí, mira eso Cultural de arriba. Taipei, Sao Paulo. Para mayores de 60 vale 10 reais, para adultos vale 20 reais. Imagina un edificio de 9 pisos que guarda un secreto centenario. El Bunkyo, la fortaleza de la cultura japonesa en Brasil, y en sus pisos 7, 8 y 9 aguarda una historia que pocos conocen. Hasta una minka, que es una casa japonesa reconstruida pieza por pieza. Maletas gastadas, cartas escritas en kanji. ¿Qué sintieron al ver Brasil por primera vez? Este registro es de 1908 a 1984. Total, 243.840 inmigrantes. Incluso de estas islas, de Corea solamente 15, pero mira, de donde más fue es de Kumamoto, 23.836. Impresionante. Todas estas lugares también. Eso todo es tejido, elaborado, Impresionante. metal, tejido. Todos los todo. detalles. Mira aquí el kimono también. Mira los libros, aquí hay libros. Se lee de allá para acá. ¿Viste? Como los árabes, se lee de allá para acá los libros. Como es al revés. No, ¿sabes? no, ellos no leen así en vertical. Pero para allá. ¿Me entiendes? El museo se funda en el año 1978. Sí. Mira, aquí dice 70º aniversario de la migración. En el 70º aniversario de la migración se funda el museo, Fundación del Museo Histórico de Inmigración Japonesa, que es donde estamos acá. Ya, pero ¿qué periódico es? Y ahora, 18 de creo. abril. ¿Dónde dice? 18 de abril 2025. Ay, sí. Es nuevo. Esta es la comunidad acá. Este museo no es solo un viaje al pasado, es un espejo del futuro, porque Liberdade no es un barrio, es un universo paralelo donde Japón y Brasil se funden en puro asombro.
Estamos buscando un sitio para no comer, es tan pero larga, realmente llega no hasta acá. encontramos. No es tan larga, ella llega hasta acá la cola. ¿Oíste? No es Sí. tan larga. ¿Tú dices, hacemos la cola? Mira el McDonald's con las cositas El McDonald's japonés. japonés, sí. Mira. Hasta que encontramos un restaurante acá en el barrio japonés, estaba menos lleno, eso sí. El restaurante Hey Dos Rey. Y aquí está, por ejemplo, en la carta. Es un restaurante de delicias chinas, más que todo, por lo asiático. Y pedimos, ya vas a ver, ya le vamos a mostrar lo que pedimos. Pero miren, toda la carta que tienen una grandísima variedad, tanto de comida como de bebidas. Toda esa variedad, buenísima. Rana panela. Pídeme una rana chapa para ver cómo es. Pídemela para ver. Esa debe ser buena, la rana chapa. ¿A dónde dice la rana? Ah, sí. Aquí. Mientras esperamos la comida, nos trajeron de bebida un sake. Un sake japonés dulce. La verdad huele como a un vino blanco. Vamos a probar a ver qué tal. Es súper suave. La verdad es que es bien agradable de tomar. Para que vean. Es súper suave, mira. Súper suave. No es así astringente, o sea. Un vinito. Sí, es como. Falta es que esté frío, pero así. Caliente, vale. Es caliente, pero mira, después ya vas sintiendo aquí que vas Sí. bajando. Después ya, Entonces, cuando uno lo toma es bien agradable, suavecito. Pero después al rato se va sintiendo como por acá. Pero es fácil de tragar, no es algo difícil, la verdad. Entonces esa bebida siempre es común en Japón. En Japón, en China, porque China también. aquí dice, habían dos tipos de sake. De hecho, pedimos el sake japonés, pero también hay sake chinés. El que pedimos es japonés. Entonces Y esta copita así vale aproximadamente casi $3. O sea, menos de $3. Pero está bueno. Un macarrón, frutos do mar. Ni el menú decía tanto. Un solo plato para 3. Y aún sobró. Esto sí fue Japón en Brasil. Ahí está, mira. Nos servimos ya en el plato. ¿Qué tal, Esteban? Mira. está bastante rico la comida. Comida asiática. Muy buena. Vamos a probar a ver, yo voy a probar ahora a ver. Bueno, voy a agarrar un poquito de vegetalitos. Estos son fideos acá. Fideos con camarones y esas cosas de mar. Pero me gusta que tienen vegetales. Está bastante caliente. Exquisito. Muy bueno. Recomendado. Divino. Muy bueno, 100 puntos, ¿verdad? Vamos a ver un camarón. Falta probar esto. Epa, veamos acá. Acércate acá, vemos. Un rollito primero, vamos a partirlo. Acá. Y Está miren cómo crujiente. es. Sí, está bastante crujiente. Mira eso. Vamos a ver qué tal. Oh, Will, pero qué rico. Bastante. Tiene bastante aceite porque son fritos y esta masa sí agarra mucho aceite, pero está muy bueno. Hay que probarlos con la salsa agridulce. Esta salsa agridulce. Niño, yo quiero comer también, apúrate. Bueno, ya va. Que yo lo quiero probar con esta salsa agridulce. Y es como nos gusta a nosotros en Venezuela. Está bueno, está bueno. Demasiado. Pruébalo. Recomendado. Ahora va a comer. A ver. Pruébalo. Para que te guste también. Échale salsa agridulce para que veas. Está excelente. Muy rico. Divino. Y luego de la comelona quedan todos los platos. Terminando este poquito de Pensábamos que no íbamos a poder comer todo, pero bueno, De hicimos verdad. el intento. De verdad que es bastante abundante. O sea, la verdad sirve para
Yo creo que con 2 platos de esto, fácil 6 personas. Si es con niños, hasta 7. Mira, con un plato de estos, como el que nos servimos, Y comimos repetimos, porque Y repetimos. comimos 2 veces cada uno. Ah, esto es con service. Listo. Caos, cultura y calma. Eso fue Libertache. Y si aprendimos algo hoy, es que incluso en el desorden hay belleza. Volveremos, pero quizás un martes.